La persistencia del problema agrario, el narcotráfico, las diferencias entre el gobierno nacional, las fuerzas militares y los actores armados son algunas de las diversas razones que han causado que el terror permanezca latente en Colombia. A lo largo de los años de conflicto, la sociedad ha querido responder el enigma sobre las responsabilidades de lo ocurrido. En este sentido, cada vez más ha ido resonando la pregunta: ¿cuáles son los autores de la colosal escala de violencia que ha tenido lugar en Colombia en el pasado medio siglo? En este caso, centraremos la discusión en el fenómeno del paramilitarismo. De acuerdo con las cifras del informe Basta Ya del Centro Nacional de Memoria Histórica, los paramilitares cometieron una escalofriante cifra de 94.754 asesinatos. Los paramilitares estructuraron e implementaron un repertorio de violencia basado en los asesinatos selectivos, las masacres, las desapariciones forzadas, las torturas, los desplazamientos forzados, los bloqueos económicos y la violencia sexual. La impunidad se destaca como uno de los factores que contribuye a mantener y a escalar la guerra. Este es uno de los principales reclamos desde la memoria y el dolor de las víctimas. Por este motivo, debemos prestar una atención particular a las vivencias de quienes han sufrido directamente los horrores de la guerra. Es el retrato vivo, descarnado y humano del sufrimiento y del modo en que las víctimas sobrevivieron y rescataron sus vidas de las condiciones más adversas. Mi nombre es Nidia Marcela Montoya, soy oriunda del municipio de Dabeiba, Antioquia. Dabeiba es un municipio que está al occidente del departamento de Antioquia, es el primer municipio de la región del Urabá antioqueño. Quiero compartir un poco como mi historia. Cuando tenía 9 años fuimos víctimas de los grupos paramilitares, mi familia, mi comunidad y toda la gente de mi territorio. Dabeiba es un municipio que ha estado siempre en disputa, digamos, a lo largo de los años, en disputa entre lo que fue las FARC y el Estado colombiano, representado en el ejército o en otros tiempos en los grupos paramilitares. En el año 96, aproximadamente 96 y 97, empezó en Dabeiba a ejecutarse una cosa que se llamó la fase del terror del paramilitarismo, que fue un tiempo en el que los paramilitares desaparecieron muchísimas personas, descuartizaron, desplazaron, masacraron muchísima gente, y el Urabá antioqueño pues tiene mucho que contar respecto a eso. Durante esos 2 años empezó un control muy fuerte sobre la gente de mi comunidad, sobre la gente de mi territorio, en el que los paramilitares hacían unos retenes en las afueras del casco urbano del municipio de Dabeiba, en el que paraban a las chivas y a los carros que iban hacia las veredas con listas de personas en mano, y en esos retenes bajaban a las personas y las desaparecían. Tengo un recuerdo de mi mente de cuando una vez que andaba con mi mamá siempre se despedía de mi papá y de mis hermanos y les decía, no sé si voy a volver, porque siempre, cada sábado y cada domingo, 2 o 3 personas se quedaban en ese retén, y una vez fui testigo de ese retén. Eran 4 paramilitares en pantalonetas, en chanclas, con pistolas y con un listado de personas en la mano. Bajaban a todo el mundo y revisaban el listado, y la persona que apareciera en ese listado, que eran supuestamente colaboradores de la guerrilla de las FARC, se quedaban allí y nunca más los volvíamos a ver. Esa vez dejaron a un señor que se llamaba Leonel David. Era muy amigo de la familia, muy conocido por todas las personas. Leonel apareció en la lista que ellos tenían. Leonel iba en la chiva, le bajaron el mercado y las cositas que él llevaba, y nunca más lo volvimos a encontrar a Leonel. Durante 2 largos años fue ese control, ese terror en las afueras del casco urbano, hasta que en diciembre de 1997 se desarrolló una operación paramilitar en todo el corregimiento en el que yo vivía,
En esa operación desplazaron a más de 700 personas, masacraron casi 40 personas, dentro de esos habían varios familiares, el esposo de una tía, el hijo de ella, primos, sobrinos de mi papá, cayeron allí, los mataron, algunos ahorcados, otros degollados. Fue una masacre horrible, quemaron a todos los pueblos y desterraron a toda la gente, y la excusa era que éramos colaboradores de la guerrilla. Realmente no lo éramos. Nosotros vivíamos en el campo muy felices porque fueron los años más felices de mi vida. La guerrilla sí hacía presencia en el territorio, pero nosotros no teníamos nada que ver con ellos. Luego supimos que el interés del desplazamiento y del control territorial que los paramilitares estaban adquiriendo en todo el municipio era por la ubicación geoestratégica que tiene nuestra tierra. Resulta que donde nosotros vivimos nacen algunos ríos que iban a surtir o que iban a beneficiar la empresa, la hidroeléctrica de Hidroituango. Entonces, años anteriores, hacía más o menos unos 15, 20 años, el gobierno había mandado una comisión del INCORA a hacer un censo de todo ese territorio y a decirle a la gente que años después iba a ir el gobierno nuevamente a negociar esos territorios porque los necesitaban libres y despejados. Nunca llegó la comisión del gobierno, pero en cambio llegaron los paramilitares a sacar a todo el mundo a sangre y fuego. En Dabeiba es uno de los municipios que más desaparecidos tiene, que más desplazados, que más víctimas del paramilitarismo cuentan. Hay muchísimas personas desaparecidas, campesinos, campesinas, gente del casco urbano. Nosotros nos desplazamos, vivimos 4 años en albergues humanitarios en el que continuó el control paramilitar. Al año siguiente del desplazamiento, un primo mío que se llamaba Francisco Javier Montoya asumió el liderazgo de nuestra comunidad, de la gente que estaba aterrorizada. Empezó a gestionar con el alcalde y con las organizaciones que estaban presentes allí la posibilidad de retornar hacia el territorio, porque pues eso era todo lo que queríamos, retornar, que nos dejaran volver a nuestra tierra. Y Francisco Javier fue desaparecido en uno de esos viajes que estaba haciendo nuevamente a su finca. En uno de esos retenes se quedó Francisco Javier. Nunca más lo volvimos a ver, no nos han dado razón de él. Tenemos la esperanza de que con el proceso de paz, con lo que está haciendo la JEP, podamos saber no solo de Francisco Javier, sino de los centenares de campesinos y campesinas que hay desaparecidos en nuestro municipio y en la región del Urabá, que los paramilitares digan la verdad, digan dónde los tienen. Sabemos que hay fosas comunes en el territorio, sabemos también que muchos de ellos fueron lanzados al río, entonces que nos digan la verdad para que las familias los puedan buscar y puedan hacer o terminar ese duelo eterno al que nos han sometido. Bueno, en este momento, 2021, el municipio de Dabeiba, Antioquia, pues sigue siendo controlado. Su economía, la vida comunitaria, la vida social sigue siendo controlada por los grupos paramilitares, y ya no es solamente el casco urbano como era antes cuando existían las FARC, pues ellos tenían el control sobre el casco urbano, sobre el área urbana, y en la área rural pues hacía presencia los grupos guerrilleros. En este momento hacen presencia en todo el municipio, en el área urbana, en el área rural. Ellos controlan la economía, ellos hay una influencia muy fuerte del narcotráfico, también es controlado por ellos. Ellos cobran vacuna a las tiendas, a los almacenes, a toda la economía que hay en el municipio. También el municipio está haciendo un esfuerzo, es un esfuerzo muy tímido por aportar en ese proceso que está haciendo la JEP del reconocimiento de las personas que están enterradas en el cementerio de Dabeiba, que fueron falsos positivos, víctimas de los falsos positivos, y en ese proceso también de recolectar la información para la búsqueda de las personas desaparecidas, de los más de 500 desaparecidos que cuenta el municipio. Pero digamos que Dabeiba y todos los municipios de la región del Urabá están bajo el control paramilitar, que simplemente se cambiaron de nombres en el supuesto proceso de desmovilización de los paramilitares.
simplemente dejaron de ser Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá y empezaron a denominarse bandas criminales con nombres como el Clan de los Úsuga, los Gaitanistas, Águilas Negras, pero siguen siendo los mismos grupos paramilitares actuando bajo la complicidad del Estado, es decir, al lado del ejército, al lado de la policía y al lado de las entidades de control. Muchas gracias.